Capítulo 16. Cómo dominar la influencia de los astros. Mukunda, ¿por qué no te haces un brazalete astrológico? ¿Debo hacerlo, maestro? Yo no creo en la astrología. No se trata de creencia. La actitud científica que debe tomarse sobre cualquier tema es investigar qué verdad hay en él. La ley de la gravedad operó tan efectivamente antes de Newton como después de Newton. El cosmos estaría en una situación muy caótica si las leyes no pudieran operar sin la sanción de la creencia humana. Los charlatanes han aportado a la antigua ciencia estelar su actual descrédito. La astrología es muy extensa, tanto matemática como filosóficamente, y no puede ser correctamente absorbida excepto por hombres de profundo entendimiento. El ignorante no sabe leer los cielos y ve allí solo garabatos en lugar de una escritura. Como es de esperarse en este imperfecto mundo, pero no debemos desechar la sabiduría junto con el sabio. Y bueno, aquí hay una nota del autor que dice lo siguiente. De las referencias astronómicas de la antigua literatura hindú, los eruditos han podido inferir las épocas en que vivieron los autores. El conocimiento científico de los rishis era muy grande. En el Kaushitaki Brahmana encontramos pasajes astronómicos precisos que demuestran que en el 3100 a.C., los hindúes estaban muy adelantados en astronomía, la cual tenían un valor práctico para determinar los tiempos favorables a las ceremonias astrológicas. En un artículo de Taramata, publicado en la revista East West, febrero del 34, se ofrece el siguiente sumario del Jyotish, o conjunto de obras y tratados astronómicos védicos. Este contiene el saber científico que mantuvo a la India a la cabeza de las antiguas naciones e hizo de ella la meca de los buscadores de la sabiduría. El Brahmagupta, y disculpa si así no se pronuncia, el Brahmagupta, una de las obras del Jyotish, es un tratado astronómico que aborda temas como el movimiento heliocéntrico planetario de nuestro sistema solar, la oblicuidad de la elíptica, la forma esférica de la Tierra, la luz reflejada por la Luna, la revolución diaria de la Tierra en torno a su eje, la presencia de estrellas fijas en la Vía Láctea, la ley de la gravedad y otros hechos científicos que no alborearon para el mundo occidental hasta la época de Copérnico y Newton. Y bueno, seguimos la lectura. Todas las partes de la creación están eslabonadas e intercambian sus influencias. El equilibrado ritmo del universo está fundado en la reciprocidad, continuó mi maestro. El hombre, en su aspecto humano, tiene que combatir dos clases de fuerzas. Primero, los tumultos de su ser interno, causados por la mezcla de elementos de la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Y segundo, los desintegrantes poderes externos de la naturaleza. Mientras el hombre siga luchando contra su mortalidad, será afectado por las miriadas de mutaciones del cielo y de la tierra. La astrología es el estudio de la respuesta del hombre al estímulo planetario. Las estrellas no tienen conciencia de benevolencia o animosidad. Ellas simplemente emiten radiaciones positivas o negativas. Tales radiaciones no ayudan ni perjudican a la humanidad por sí solas, pero sí proporcionan un canal apropiado para la operación exterior del equilibrio de causa y efecto que cada individuo ha puesto en movimiento en el pasado. Un niño nace en el día y hora en que los rayos celestes están en armonía matemática con su karma individual. Su horóscopo es un desafiante retrato suyo que revela su inalterable pasado y los probables resultados futuros. Pero el horóscopo natal puede ser correctamente interpretado únicamente por hombres de sabiduría intuitiva, y estos son muy pocos. El mensaje vigorosamente proclamado a través del cielo, en el momento del nacimiento, no debe enfatizar la fuerza del destino individual, como resultado de un pasado bueno o malo, sino que debe despertar en el hombre la voluntad de escapar de la esclavitud universal. ¡Uy, qué palabras tan fuertes y hermosas! Mira, vamos a hacer énfasis en esta parte. Un niño nace en el día y hora en que los rayos celestes están en armonía matemática con su karma individual. El mensaje vigorosamente proclamado a través del cielo, en el momento del nacimiento, no debe enfatizar, y escucha esto, no debe enfatizar la fuerza del destino individual, sino que debe despertar en el hombre la voluntad de escapar de la esclavitud universal. Lo que él haya hecho en el pasado, él mismo puede anularlo. Lo que él haya hecho en el pasado, él mismo puede anularlo. Nadie más que él fue el instigador de las causas cuyos efectos está actualmente experimentando en su vida. El hombre puede vencer cualquier limitación, porque él mismo la ha creado mediante sus propias acciones
y porque posee recursos espirituales que no están sujetos a las influencias planetarias. Me encanta, me encanta. Porque posee recursos espirituales que no están sujetos a influencias planetarias. El supersticioso temor hacia la astrología nos hace autómatas, dependientes de una guía mecánica. El hombre sabio vence la influencia de sus planetas, o lo que es lo mismo, de su pasado, transfiriendo su lealtad de la creación al Creador. Cuanto más tome conciencia el hombre de su unidad con el espíritu, menos podrá ser dominado por la materia. Me encanta. Cuanto más tome conciencia el hombre de su unidad con el espíritu, menos podrá ser dominado por la materia. El alma es siempre libre. No está sujeta a la muerte porque no tiene nacimiento. No puede regirse por las estrellas. El hombre es un alma y tiene un cuerpo. Cuando ubica debidamente su sentido de identidad, deja atrás de sí todas las limitaciones compulsivas. Mientras permanezca confundido en su estado ordinario de amnesia espiritual, me encanta, amnesia espiritual. Mientras permanezca confundido en su estado ordinario de amnesia espiritual, se hallará bajo el dominio de las sutiles ligaduras de la ley del ambiente. Dios es armonía. El devoto que se sintoniza con él nunca ejecuta una acción desequilibrada. ¡Qué sabiduría! Mientras permanezca confundido en su estado ordinario de amnesia espiritual, se hallará bajo el dominio de las sutiles ligaduras de la ley del ambiente. Dios es armonía. El devoto que se sintoniza con él nunca ejecuta una acción desequilibrada. Sus actividades serán ajustadas correcta y naturalmente de acuerdo con la ley astrológica. Después de la oración y de la meditación profundas, el devoto está en contacto con su divina conciencia. No hay poder mayor que el de esa protección interna. Entonces, querido maestro, ¿por qué desea usted que yo use un brazalete astrológico? Me atreví a aventurar esta pregunta después de un prolongado silencio, durante el cual había estado tratando de asimilar la noble exposición de Sri Yukteswar, la cual contenía conceptos muy nuevos y muy únicos para mí. Únicamente cuando el viajero ha llegado al final de su viaje, puede prescindir de sus mapas e itinerarios. Durante el viaje, debe aprovechar cualquier vía que le permita abreviar su trayecto. Los antiguos rishis descubrieron muchas maneras de acortar el periodo de exilio del hombre en el error. Hay ciertos aspectos mecánicos en la ley del karma que pueden ser hábilmente ajustados por los dedos de la sabiduría. Todos los males humanos son originados por la transgresión de alguna ley universal. Las escrituras nos enseñan que el hombre debe cumplir con las leyes de la naturaleza, confiando simultáneamente en la omnipotencia divina. Debe decir: Señor, creo en ti, y sé que tú puedes ayudarme, pero yo también haré todo lo posible por anular cualquier mal que haya cometido. A través de diferentes medios, tales como la oración, la fuerza de voluntad, la meditación yoga, siguiendo los consejos de los santos, por el uso de brazaletes astrológicos, los efectos adversos de las malas acciones pasadas pueden ser considerablemente reducidos o anulados del todo. De la misma manera que una casa puede ser dotada de pararrayos para que absorba las descargas eléctricas, así el templo del cuerpo puede ser beneficiado por diferentes medidas protectoras. Radiaciones eléctricas y magnéticas circulan constantemente en el universo y afectan al cuerpo del ser humano, ya sea de forma beneficiosa o perjudicial. Siglos atrás, nuestros rishis abordaron el problema de cómo combatir los adversos efectos de las sutiles influencias cósmicas. Los sabios descubrieron que los metales puros emiten una luz astral que contrarresta poderosamente la atracción negativa de los planetas. Ellos también encontraron de suma ayuda ciertas combinaciones de plantas, y más efectivas aún resultan las piedras preciosas sin defecto, cuyo peso no sea menor de 2 quilates. Este uso preventivo de la astrología rara vez ha sido estudiado seriamente fuera de la India. Un hecho poco conocido es que las gemas, los metales o la combinación de plantas no tienen ningún valor si no son solo del peso requerido, y si no se usan estos agentes preventivos en contacto con la piel. Señor, desde luego seguiré su consejo y usaré un brazalete. Estoy intrigado de solo pensar cómo se vence a un planeta. Para usos generales, aconsejo el empleo de un brazalete hecho de oro, plata y cobre, pero con un propósito específico. Quiero que tú hagas uno de plata y plomo. Sri Yukteswar agregó cuidadosamente otras instrucciones. Guruji, ¿qué quiere decir usted con propósito específico?
Las estrellas están próximas a tomar un interés poco amistoso en ti, Mukunda. Pero no temas, estarás debidamente protegido. Dentro de un mes, tu hígado comenzará a causarte grandes trastornos. La enfermedad tendría que durar previsiblemente unos 6 meses, pero con el uso del brazalete astrológico, el periodo se acortará a 24 días. Al día siguiente, busqué un joyero y poco después ya estaba usando el brazalete. Mi salud era excelente. Las predicciones del maestro ya se habían borrado de mi mente. Él se ausentó de Serampore para visitar Benarés. 30 días después de nuestra conversación, sentí un súbito dolor en la región del hígado. Las siguientes semanas fueron en verdad pesadilla de dolores insufribles. No queriendo molestar a mi gurú, pensé que soportaría valientemente la prueba solo. Pero 23 días de torturas habían debilitado mi resolución. Tomé el tren para Benarés. Allí, Sri Yukteswar me recibió con inusitado calor, poco habitual en él, pero no me dio oportunidad para contarle en privado mis padecimientos. Muchos devotos visitaron ese día a mi maestro, únicamente para recibir el darshan. Darshan es la bendición que fluye de un santo ante su mera presencia. Enfermo y casi abandonado me senté en un rincón. No fue sino hasta después de la cena, una vez que todos los visitantes se hubieran marchado, cuando mi maestro me llamó al balcón octagonal de la casa. Tú debes de haber venido por tu malestar hepático. Sri Yukteswar apartaba su mirada de mí y mientras caminaba de un lado a otro, interceptaba de vez en cuando la luz de la luna. Vamos a ver, has estado enfermo durante 24 días, ¿no es así? Sí, señor. Haz el ejercicio para el estómago que te enseñé. Si usted supiera lo intenso de mi sufrimiento, maestro, me pedirá que no hiciera ningún ejercicio. Sin embargo, hice un pequeño intento para obedecerle. Dices que tienes dolor. Yo digo que no tienes ninguno. ¿Cómo puede existir tal contradicción? Mi maestro me miró inquisitivo. Yo estaba desconcertado, mas luego me invadió una gozosa sensación de alivio. Ya no sentí el tormento continuo que a lo largo de varias semanas casi no me había permitido ni dormir. Ante las palabras de Sri Yukteswar, la agonía del dolor desapareció como si nunca hubiera existido. Traté de arrodillarme a sus pies en señal de gratitud, pero él me lo impidió rápidamente. No seas infantil. Levántate y goza de la hermosa luna sobre el río Ganges. Los ojos de mi maestro centelleaban gozosos, mientras yo permanecí en silencio a su lado. Comprendí por su actitud que deseaba que yo sintiera que Dios era el que me había sanado y no él. Hasta la fecha uso el brazalete. Recuerdo de aquel día ya pasado, pero siempre bendecido, en que una vez más me di cuenta de que estaba viviendo con un personaje decididamente sobrehumano. En ocasiones posteriores, cuando yo llevaba a mis amigos ante Sri Yukteswar para que los curase, él recomendaba invariablemente el uso de ciertas joyas o del brazalete, destacando que su aplicación constituye un acto de sabiduría astrológica. Yo había tenido prejuicios contra la astrología desde mi niñez, en parte porque había observado que muchas personas estaban servilmente adheridas a ella, y en parte por las predicciones que me hizo el astrólogo de la familia. Tú te casarás 3 veces, y en 2 ocasiones quedarás viudo. Y yo, al cavilar sobre el asunto, me sentía como una cabra que espera el sacrificio ante el templo de un triple matrimonio. Tendrás que resignarte con tu suerte, me había dicho mi hermano Ananta. Tu horóscopo escrito predijo correctamente que huirías del lugar rumbo al Himalaya, durante tu edad temprana, pero que serías obligado a regresar a casa. De igual modo, es casi seguro que el pronóstico de tus matrimonios resultará también cierto. Una noche tuve la clara intuición de que la profecía de tales matrimonios era falsa. Le prendí fuego al horóscopo y coloqué las cenizas en la bolsa de papel, en la cual escribí: las semillas del karma pasado no pueden germinar si son incineradas en el fuego divino de la sabiduría. ¡Wow! Amo esto, me encanta esta lectura. Las semillas del karma pasado no pueden germinar si son incineradas en el fuego divino de la sabiduría. La coloqué en un lugar visible. Cuando Ananta se percató de su presencia, leyó inmediatamente mi desafiante comentario. Tú no puedes destruir tan fácilmente la verdad como has destruido ese rollo de papel. Mi hermano reía sarcásticamente. Es cierto que en 3 ocasiones diferentes, antes de haber llegado a la pubertad, mi familia trató de comprometerme en matrimonio, pero en cada ocasión rehusé cooperar con sus planes. Y bueno, aquí hay una nota. Una de las jóvenes de mi familia que había seleccionado como mi posible esposa, posteriormente contrajo matrimonio con mi primo Pravas Chandra Ghosh. Sri Ghosh fue vicepresidente de Yogoda Satsanga
Satsanga Society of India, hasta su fallecimiento en el 75. Bueno, seguro de que mi amor por Dios era mucho más poderoso que cualquier persuasión astrológica del pasado. Cuanto más profunda es la percepción espiritual interior del hombre, mayor es la influencia que él ejerce en el universo por medio de sus sutiles vibraciones espirituales, y en esa misma proporción es menos afectado por el flujo del mundo fenoménico. Estas palabras del maestro volvían con frecuencia a mi mente en forma inspiradora. En algunas ocasiones, pedí a los astrólogos que seleccionasen mis periodos más adversos de acuerdo con las influencias planetarias, y les aseguré que, no obstante, yo realizaría cualquier tarea que me propusiera. Es cierto que mi éxito en tales ocasiones fue acompañado por extraordinarias dificultades, pero mi convicción ha sido siempre justificada. La fe en la protección divina y el correcto uso de la voluntad dada por Dios al hombre son fuerzas formidables que van mucho más allá de las influencias de los astros. La inscripción estelar de cualquier nacimiento, según supe después, no implica que el hombre sea una marioneta en manos de su pasado. Su mensaje es como un acicate para el orgullo. Los mismos cielos tratan de despertar en el hombre la determinación de liberarse de toda limitación. Dios creó a cada hombre como un alma, dotado de una individualidad, la cual es esencial para la estructura universal, ya sea en su papel temporal de pilar o de parásito. Su libertad es final e inmediata, si él así lo desea. Esta no depende de victorias exteriores, sino de victorias internas. Sri Yukteswar descubrió la aplicación matemática para nuestra era actual de un ciclo equinoccial de 24.000 años. Fíjate, y estos ciclos están explicados en la primera parte del libro de Sri Yukteswar titulado La Ciencia Sagrada. Será un libro que leeremos próximamente. El ciclo está dividido en un arco ascendente y un arco descendente, cada uno de 12.000 años. Dentro de cada arco quedan comprendidos 4 yugas o edades, llamados Kali, Dwapara, Treta y Satya, correspondientes a las ideas griegas de las edades de hierro, bronce, plata y oro. Mi gurú determinó por medio de una serie de cálculos que el último Kali Yuga o edad de hierro del arco ascendente se inició aproximadamente en el año 500 después de Cristo. La edad de hierro, de 1200 años de duración, ha sido un periodo de materialismo que terminó en el año 1700 después de Cristo. Este año dio entrada al Dwapara Yuga, un periodo de 2400 años de desarrollo eléctrico y atómico. Es la era del telégrafo, la radio, los aeroplanos y otros aniquiladores del espacio. Los 3600 años del Treta Yuga comenzarán en el año 4100 después de Cristo, y su época se hallará marcada por el uso común de las comunicaciones telepáticas y por otros aniquiladores del tiempo. Durante los 4800 años del Satya Yuga, época final en el arco ascendente, la inteligencia del hombre estará completamente desarrollada y trabajará en armonía con el plan divino. Un arco ascendente de 12.000 años, que tendrá comienzo con una era de oro descendiente de 4.800 años, principará entonces para el mundo en el año 12.500 después de Cristo. El hombre se hundirá gradualmente en la ignorancia. Estos periodos son los eternos ciclos de Maya, los contrastes y relatividades del universo fenoménico. Los hombres, uno a uno, escapan de la prisión de la creación dual a medida que despiertan la conciencia de su indestructible unidad divina con el Creador. Mi maestro ensanchó mi entendimiento no solo en astrología, sino también en las escrituras del mundo. Colocado los textos sagrados sobre la impecable mesa de su mente, solía diseccionarlos con el escalpelo de su racionamiento intuitivo, separando los errores e interpolaciones de los eruditos de las verdades originalmente expuestas por los profetas. Fija tu vista en la punta de la nariz. Esta errónea interpretación del Bhagavad Gita, capítulo 7, versículo 13, ampliamente aceptada por los pandits orientales y los traductores occidentales, daba origen a la jocosa crítica de mi maestro. El sendero del yogi es bastante singular. Desde luego, comentaba, ¿por qué se le aconseja también que se haga visco? El significado real de Nasikagran, así está escrito, es el nacimiento de la nariz y no la punta de la nariz. La nariz principia en el punto medio entre las cejas, el asiento de la visión espiritual. Aquí dice, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo es único, todo tu cuerpo está iluminado, pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. San Lucas, capítulo 11, versículo 34-35. Uno de los aforismos del Sankhya, aquí está nota del autor, uno de los 6 sistemas de la filosofía hindú.
El Sankhya enseña la emancipación final por medio del conocimiento de 25 principios, o comenzando con Prakriti, o naturaleza, y terminando con Purusha, o alma. Y bien, muchas definiciones, continuamos, sí, hay muchas definiciones aquí, pero bien, mantengamos en la misma línea, a pesar de no conocer al completo las definiciones. Uno de los aforismos del Sankhya dice: el Señor de la creación no puede ser deducido, o Dios no es demostrable. Muchos catedráticos, basándose principalmente en esta frase, afirman que toda su filosofía es ateísta. Ese versículo no es nihilista, explicaba Sri Yukteswar. Tan solo quiere decir que para el hombre no iluminado, cuyos juicios finales dependen de sus sentidos, la prueba de Dios permanece ignorada, y por lo mismo no existe. Los verdaderos seguidores del Sankhya, con su inconmovible discernimiento, proveniente de la meditación, comprenden que el Señor es ambas cosas, existente y cognoscible. Fantástico. Esto es fantástico. Vamos a volver a leer esta parte porque me encanta la forma en la que los yogis siempre lo dicen, ¿no? Para el hombre no iluminado, cuyos juicios finales dependen de sus sentidos, la prueba de Dios es ignorada. Los verdaderos seguidores del Sankhya, es decir, la filosofía hindú, con su inconmovible discernimiento, proviene de la meditación que comprenden que el Señor es ambas cosas, existente y cognoscible. Fascinante, fascinante, fascinante. Volvemos a leer eso, ¿no? Dice: tan solo quiere decir que para los hombres no iluminados, cuyos juicios finales dependen de sus sentidos, la prueba de Dios permanece ignorada, y por lo mismo no existe. Los verdaderos seguidores del Sankhya, con su inconmovible discernimiento, proviene de la meditación, comprenden que el Señor es ambas cosas, existente y cognoscible. Mi maestro explicaba la Biblia cristiana con una hermosa claridad. Fue de mi gurú, un hindú desconocido para la cristiandad, de quien aprendí a percibir la inmortal esencia de la Biblia y a comprender la verdad en la ascensión del Cristo. Sin duda, la afirmación más conmovedoramente intransigente que se haya enunciado: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los grandes maestros de la India moldean sus vidas según los mismos ideales divinos que animaron a Jesús. Estos hombres son de su misma estirpe, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si os mantenéis en mi palabra, indicó Cristo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hombres libres todos, señores de sí mismos, los yogis cristos de la India son parte de la inmortal fraternidad de todos los que han alcanzado un conocimiento liberador del Padre único. La historia de Adán y Eva es incomprensible para mí, le protesté ante mi maestro con aquel entusiasmo de las tempranas luchas con la alegoría. ¿Por qué Dios castigó no solamente a la pareja culpable, sino también a las inocentes generaciones que aún no habían nacido? El maestro se divertía más con mi vehemencia que con mi ignorancia. El Génesis es profundamente simbólico y no puede ser asimilado por medio de una interpretación literal, me dijo. El árbol de la vida es el cuerpo humano. La columna vertebral es como un árbol puesto al revés. Los cabellos humanos son sus raíces y los nervios aferentes y eferentes son sus ramas. El árbol del sistema nervioso contiene muchos frutos apetitosos, sensaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Al hombre le es permitido gozar de todos ellos rectamente, pero le fue prohibida la experiencia del sexo, la manzana en el centro del cuerpo, en medio del jardín. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. La serpiente representa la energía enrollada de la espina dorsal que estimula los nervios sexuales. Adán es la razón y Eva el sentimiento. Cuando la emoción o la conciencia de Eva, en cualquier ser humano, es subyugada por el impulso sexual, su razón o Adán también sucumbe. ¡Wow! Cuando la emoción o la conciencia de Eva, en cualquier ser humano, es subyugada por el impulso sexual, su razón o su Adán también sucumbe. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Dios creó la especie humana, materializando los cuerpos del hombre y de la mujer mediante la fuerza de su voluntad, y dotó a la nueva especie con el poder de crear hijos de tal inmaculada o divina manera. Hasta aquí, su manifestación en el alma individualizada se había limitado a los animales,
dominados por el instinto y privados de las potencialidades de la razón de la plenitud. Luego, Dios creó los primeros cuerpos humanos, simbólicamente llamados Adán y Eva. A fin de que contaran con una condición más ventajosa para su evolución ascendente, el Señor transfirió a estos dos cuerpos las almas o esencia divina de dos animales. ¿De dónde viene esto? Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. En Adán, o el hombre, la razón predominó. En Eva, o la mujer, tomó ascendiente el sentimiento, y así fue expresada la dualidad o polaridad que descansa bajo el mundo fenomenal. Razón y sentimiento permanecen en una celeste y gozosa cooperación a condición de que la mente humana no sea engañada por la serpentina energía de las propensiones animales. El cuerpo humano no es solamente un resultado de la evolución de la bestia, sino que fue producido por un especial acto creativo de Dios. Las formas animales eran demasiado burdas para expresar la plenitud de la divinidad. Así pues, el primer hombre y la primera mujer fueron dotados de forma única. En su médula espinal, centros ocultos agudamente despiertos, y en su cerebro, el loto de 1000 pétalos, potencialmente omnisciente. Dios, o la divina conciencia presente en la primera pareja creada, aconsejó a Adán y Eva gozar de todas las formas de la sensibilidad, con una excepción: las sensaciones sexuales. La serpiente, o sea, la fuerza sexual, era el más astuto de todos los animales del campo, de todos los sentidos del cuerpo, en este caso. Esto le fue prohibido con el fin de evitar que la humanidad cayese en el inferior método animal de la propagación. La advertencia de no revivir los subconscientes recuerdos subyacentes en la memoria animal no fue escuchada. Tomando el camino de la procreación propia de las bestias, Adán y Eva cayeron del estado de alegría celestial que es inherente al hombre perfecto original. Cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos, perdieron, tal como Dios les había advertido, la conciencia de su inmortalidad, sometiéndose en cambio al dominio de la ley física. Vuelvo a leer esto: se sometieron entonces al dominio de la ley física, conforme a la cual al nacimiento del cuerpo debe seguir la muerte de éste. El conocimiento del bien y del mal, prometido a Eva por la serpiente, se refiere a las experiencias dualísticas y contrapuestas que los mortales se ven obligados a atravesar bajo el influjo de Maya, cayendo bajo el dominio del engaño o debido al mal uso del sentimiento y la razón, o conciencia de Adán y Eva. El ser humano renunció a su derecho de entrar en el celeste jardín de la divina autosuficiencia. Luego plantó Yahvé, Dios, un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Y lo echó Yahvé, Dios, del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. El hombre divino, hecho por Dios, tenía conciencia concentrada en el omnipotente ojo único de su frente, al oriente. Todos los poderes creativos de su voluntad, centralizados en dicho lugar, fueron perdidos por el hombre cuando éste comenzó a labrar el suelo de su naturaleza física. Y dice aquí: el conocimiento del bien y del mal, prometido a Eva por la serpiente, se refiere a las experiencias dualísticas y contrapuestas que los mortales se ven obligados a atravesar bajo el influjo de Maya, cayendo bajo el dominio del engaño, debido al mal uso del sentimiento y de la razón o conciencia. Adán y Eva. El ser humano renunció a su derecho de entrar en el celeste jardín de la divina autosuficiencia. La responsabilidad personal de cada ser humano es el restaurar su naturaleza dual, o sus antecesores, a la unificada armonía del Edén. Cuando Sri Yukteswar terminó su discurso, miré con respeto las páginas del Génesis. «Querido maestro», dije, «por primera vez siento un especial agradecimiento filial hacia Adán y Eva». Nota del autor. La versión hindú de la historia de Adán y Eva es relatada en la venerable escritura Purana del Srimad Bhagavata. Al primer hombre y mujer, seres con cuerpos físicos, se los llama Swayambhuva Manu, hombre nacido del Creador, y su esposa, Shatarupa, que posee 100 aspectos o formas. Sus 5 hijos se casaron con Prajapatis, seres perfectos que pueden asumir forma corporal, y de estas primeras familias divinas nació la raza humana. Jamás he escuchado en Oriente u Occidente a alguien que explicara las escrituras cristianas con una percepción espiritual tan profundas como Sri Yukteswar. Los teólogos han interpretado mal las palabras de Cristo, decía mi maestro, en pasajes tales como: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.
Con estas palabras, Jesús jamás quiso significar que Él era el único Hijo de Dios, sino que ningún hombre puede obtener la percepción del incondicionado absoluto o Padre trascendente más allá de la creación, hasta que primero haya manifestado en sí mismo la conciencia crística o Hijo, la cual se encuentra activa dentro de la creación. Habiendo suprimido su propio ego hacia ya mucho tiempo, Jesús se identificaba plenamente con dicha conciencia, pues había alcanzado la completa unidad con la conciencia crística. Cuando Jesús dijo, en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. La verdadera esencia de estas palabras es impersonal. Una forma de cobardía espiritual lleva a muchas personas mundanas a adoptar la cómoda creencia de que existe tan solo un Hijo de Dios. Cristo fue creado en forma única, razonan ellos. ¿Cómo puedo yo, un simple mortal, emular su ejemplo? No obstante, todos los hombres han sido divinamente creados y deberán algún día obedecer el mandato de Cristo. Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre celestial ya es perfecto. Mirad qué amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. La comprensión de la ley del karma y su corolario, la reencarnación, y bueno, aquí habla de capítulos que leeremos próximamente, es evidente en numerosos pasajes bíblicos, como por ejemplo, quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida. Obviamente, si cada asesino debe morir en las manos de otro hombre, este proceso de acción y reacción requerirá en muchos casos más de una vida. La policía moderna simplemente no es lo suficientemente veloz. La iglesia cristiana primitiva aceptaba la doctrina de la reencarnación, la cual había sido expuesta por los gnósticos y por numerosos padres de la iglesia, incluyendo Clemente de Alejandría, el famoso Orígenes, ambos del siglo III, y San Jerónimo, etc. Y bien, todo esto está sumamente interesante, me encanta. Fíjate que sí, o sea, tal como lo dice Siri Yukteswar, los teólogos se equivocaron. O sea, tienen su propia versión, tienen su propia forma de que ellos puedan entender un poco más acerca de la conexión directamente de la historia de Adán y Eva. Y esta historia hay muchas interpretaciones. La mayor parte de interpretaciones que yo he leído de Adán y Eva se resumen mucho a esta. O sea, casi todas van directamente a esta. El árbol de la vida, nuestra espina dorsal, nuestro cerebro como ramas, la serpiente, el sexo, primer chakra. Sí, hay muchas explicaciones, pero la más acertada que yo he encontrado en diferentes cuentos o por diferentes maestros, todos llegan a este mismo. Aunque hay otras interpretaciones un poco más alocadas y más, como que más apegadas a un tema muy, como muchos inventos para poder seguir distrayendo a las personas, pero, pero sí, este es el caso que yo puedo ver que esta es la verdad. Aquí incluso el maestro iluminado lo dice, pero hace falta como que leer distintas versiones de Adán y Eva, o sea, distintas interpretaciones según puntos de vista para que tú reconozcas y digas, pues como que el que más tiene sentido es este, porque se acerca a la verdad. Y esa verdad la tenemos pues nosotros, ¿no? Esa verdad la tenemos todos nosotros y bien, sigamos con toda la lectura, ¿sale? Dice aquí, querido maestro, dije, por primera vez siento un especial agradecimiento a Adán y a Eva. Y bien, parece que hemos terminado entonces el capítulo. Vamos a seguir leyendo este capítulo 17, Sasi y los 3 zafiros. Usted y mi hijo manifiestan tan alta consideración a Sri Yukteswar que tendré que conocerle. El tono de voz usado por el doctor Narayan Chunder Roy revelaba su humoresca actitud ante el capricho de dos insensatos. Siguiendo las mejores tradiciones de los proselitistas, yo me oculté mi indignación. El padre de mi compañero, un cirujano veterinario, era un agnóstico confirmado. Agnóstico es quien no... Yo fui agnóstico mucho tiempo, es quien no... Pues no se mete ni fu ni fa, ni está dentro ni está afuera, simplemente no está ni en la creencia ni en el ateísmo, agnóstico. Su joven hijo Santosh había rogado que tomara algún interés por su padre. Mi ayuda había tendido hasta entonces hacia lo invisible. El doctor Roy me acompañó al día siguiente a la ermita de Serampore. Mi maestro le había concedido una corta entrevista, notable por el estoico silencio que reinó por ambas partes. El visitante se despidió rápidamente. ¿Por qué traer un muerto a la ermita? Sri Yukteswar me dirigió una mirada inquisitiva, tan pronto como la puerta se hubo cerrado tras nuestro escéptico visitante de Calcuta. Señor, el doctor está bien vivo, pero muy pronto estará muerto.
Esto me sorprendió dolorosamente. Oh Señor, será un golpe terrible para su hijo. Santosh todavía tiene esperanzas de transformar las ideas materialistas de su padre. Yo le suplico, maestro, que ayude a ese hombre. Bueno, lo haré solo por ti. El rostro de mi maestro era impasible. Ese orgulloso doctor de caballos tiene muy arraigada la diabetes. Aun cuando él no lo sabe, dentro de 15 días caerá en cama. Los médicos le desahuciarán como un caso perdido. Su término natural para abandonar este mundo se cumplirá dentro de 6 semanas. Debido a tu intercesión, sin embargo, él sanará con esa precisa fecha. Pero hay una condición. Debes obligarle a que use un brazalete astrológico. Él indudablemente se opondrá tan violentamente como uno de sus caballos antes de una operación. Finalizó mi maestro con cierta ironía. Después de un lapso de silencio, en el que yo pensaba cómo podría utilizar el arte de la persuasión con el recalcitrante doctor, Sri Yukteswar hizo nuevos vaticinios. Tan pronto como ese hombre sane, aconséjale que no coma carne. Sin embargo, él no escuchará este consejo y a los 6 meses, cuando se esté sintiendo mejor, caerá muerto. Y mi gurú añadió, esa prórroga de 6 meses de vida que le será concedida se deberá únicamente a tu súplica. Al día siguiente le sugería a Santosh que encargase el brazalete a algún joyero. En una semana estuvo listo, pero el doctor Roy rehusó ponérselo. Disfruto ahora de la mejor salud de mi vida, dijo. Y ustedes nunca me impresionarán con esas supersticiones astrológicas. El doctor me lanzó una mirada de beligerancia. Beligerancia, vamos a buscar esta palabra. De beligerancia. Dice, imagina pues como quieras ayudar a alguien, esta persona. Yo ya me la sé. Beligerancia, bueno, viene de velum, guerra. Gerere, llevar, conducir, guerra. Ansia, abstracto en español, indicativo de cualidad. La palabra beligerancia viene del latín beligerans, que significa el que hace la guerra. Disfruto la mejor salud. Ustedes nunca me impresionarán con sus supersticiones astrológicas. El doctor me lanzó una mirada de beligerancia. Enseguida recordé divertido que el maestro lo ponía comparado con toda razón a un caballo rebelde. Pasaron otros 7 días. El doctor enfermó súbitamente. El doctor enfermó súbitamente. Y consintió humildemente el usar el brazalete. 2 semanas después, el médico que lo atendía me dijo que su paciente era un caso perdido, suministrándole deprimentes detalles de los estragos que causaba la diabetes. Yo moví la cabeza. Mi maestro me había dicho que después de que el doctor Roy esté enfermo durante un mes, se recobrará. El médico me miró fijamente, asombrado e incrédulo, pero 2 semanas después me buscó y me dijo como disculpándose. El doctor Roy ha sanado completamente, exclamó. Este es el caso más sorprendente en toda mi carrera. Nunca en mi vida había visto un hombre que estuviera tan cerca de la muerte y que haya sanado de modo tan inexplicable. Su gurú debe, ciertamente, ser un profeta terapeuta. Después de una entrevista con el doctor Roy, durante la cual le repetí los consejos de Sri Yukteswar acerca de la dieta sin carne, no volví a ver al hombre durante 6 meses, hasta que una noche se detuvo a charlar mientras me hallaba sentado en el pórtico de nuestra casa. Dile a tu maestro que, comiendo carne con frecuencia, me he restablecido completamente. Sus nada científicas ideas acerca de la dieta no han tenido ninguna influencia sobre mí. Uy, aquí parece que estoy escuchando a varias personas que conozco. Y parecía cierto, pues el doctor Roy se veía como el retrato de la verdadera salud. Pero al día siguiente, Santosh vino corriendo desde su casa a una calle de distancia de donde yo estaba. Esta mañana, mi padre ha caído muerto. Este es uno de los sucesos más extraordinarios que yo presenciara al lado de mi maestro. Sanó al rebelde veterinario, no obstante la falta de fe de este, y extendió su término natural de vida durante 6 meses, únicamente a causa de mi vehemente súplica. Sri Yukteswar era la bondad personificada, sin límites, cuando veía la oración ardiente de un devoto. Uno de mis más distinguidos privilegios consistía en traer compañeros de la escuela para que conocieran a mi gurú. Muchos de ellos dejaban de lado, al menos mientras permanecían en la ermita, su reluciente y académico barniz de escepticismo religioso. Uno de mis amigos, Sasi, pasó algunos felices finales de semana en Serampore. El maestro sintió un aprecio inmenso por este muchacho y lamentaba que la vida privada de él fuese tan turbulenta y desordenada. Sasi, salvo que te reformes, dentro de un año estarás peligrosamente enfermo. Sri Yukteswar miró a mi amigo con cariñosa exasperación. Mukunda es testigo. No digas más adelante que no te advertí. Sasi se rió. Maestro, yo dejo en sus manos el interceder por mí e implorar la dulce compasión del cosmos para mi triste caso.
Mi espíritu quiere, pero mi voluntad es débil. Usted es mi único salvador en la tierra. Yo no creo en nada ni en nadie más que en usted. Cuando menos, deberías usar un zafiro azul de 2 quilates. Eso te ayudaría. No tengo dinero para comprar uno. De cualquier manera, querido Guruji, si las dificultades se presentan, tengo la completa seguridad de que usted me protegerá. Dentro de un año, me traerás 3 zafiros, replicó Sri Yukteswar, pero de nada servirán entonces. Este tipo de conversaciones con alguna variación las tenía casi regularmente. Oh, yo no puedo reformarme, decía Sasi con mímica. Dios, decía Sasi con mímica desesperada. Y mi confianza en usted, maestro, es más valiosa para mí que la más preciada joya. Un año después, me hallaba en Calcuta visitando a mi gurú en la casa de Naren Babu, uno de sus discípulos. A las 10 de la mañana, y mientras Sri Yukteswar y yo estábamos tranquilamente en la sala de la planta alta, oí que la puerta del frente se abría. Mi maestro se irguió rápidamente. Ese es Sasi, me dijo con gravedad. El año ya ha pasado y sus 2 pulmones también se han ido. Él ha hecho caso omiso de mi consejo. Dile que no quiero verle. Algo asombrado ante la severidad de Sri Yukteswar, corrí escaleras abajo. Sasi iba subiendo. Oh, Mukunda, espero que el maestro se encuentre aquí. Tengo la corazonada de que él esté en la casa. Sí, le dije, pero no desea que le molesten. Sasi rompió a llorar y, haciéndome a un lado, subió y se arrojó a los pies de Sri Yukteswar, colocando allí 3 hermosos zafiros. Omnisciente gurú, los médicos dicen que tengo tuberculosis pulmonar. No me conceden más que 3 meses de vida. Imploro humildemente su ayuda. Yo sé que usted puede curarme. ¿No es demasiado tarde para preocuparte ahora por tu salud? Márchate con tus joyas. El tiempo en que pudieron serte útiles ya ha pasado. Mi maestro se sentó como si fuera una esfinge, en un riguroso silencio, interrumpido únicamente por los sollozos de arrepentimiento y angustia del muchacho. Intuitivamente, tuve la convicción de que Sri Yukteswar estaba probando la intensidad de la fe de Sasi en el divino poder terapéutico. Y no me sorprendió cuando, después de una hora de tensión, mi maestro tendió una mirada compasiva a mi aún postrado amigo. Levántate, Sasi. ¿Qué es todo ese alboroto en casa ajena? Devuelve los zafiros al joyero. Ahora ya es un gasto innecesario. Pero obtén un brazalete astrológico y úsalo. No temas. Dentro de pocas semanas estarás bien. La sonrisa de Sasi iluminó su acongojado rostro lleno de lágrimas, como si de pronto la luz de un sol radiante hubiera iluminado un escondido pasaje. Amado gurú, ¿debo tomar las medicinas que los médicos me han recetado? Haz como gustes, tómalas o deséchalas, no importa. Es más fácil que el sol y la luna intercambien sus posiciones que el que tú mueras de tuberculosis. Luego, abruptamente agregó, ahora márchate antes de que cambie de opinión. Con una reverencia, mi amigo se alejó rápidamente. Yo lo visité algunas veces durante las siguientes semanas y estaba asombrado de encontrar que su condición empeoraba más y más. No, Sasi no va a pasar de esta noche. Estas palabras del médico y el aspecto de mi amigo, reducido casi a un esqueleto, me movieron a partir precipitadamente a Serampore. Mi gurú escuchó fríamente mi angustiado informe. ¿Por qué vienes a molestarme? Ya has oído que he asegurado a Sasi que sanará. Me incliné reverentemente y me dirigí a la puerta. Sri Yukteswar no me dirigió ninguna palabra de despedida, sino que se sumió en profunda meditación. Con los ojos entreabiertos, sin pestañear, su visión partió a otro mundo. Me fui de inmediato a la casa de Sasi en Calcuta. Con sorpresa, hallé a mi amigo sentado y tomando leche. ¡Oh, Mukunda! ¡Qué milagro! Hace apenas 4 horas sentí la presencia del maestro en la habitación y mis terribles síntomas desaparecieron inmediatamente. Yo siento que por su gracia estoy completamente restablecido. En pocas semanas, Sasi aumentó de peso y tuvo mejor salud que nunca. Nota del autor. En 1936, un amigo me comunicó que Sasi aún gozaba de excelente salud. Pero su reacción ante la curación tuvo un extraño tinte de ingratitud. Rara vez volvió a visitar a Sri Yukteswar. Mi amigo me dijo un día que tenía tantos remordimientos con respecto a su manera de vivir anterior que le daba vergüenza presentarse ante el maestro. Yo acabé por creer que la enfermedad de Sasi tuvo el paradójico efecto de aniquilar su voluntad y menoscabar sus maneras. Los 2 primeros años de mis estudios en el Scottish Church College estaba a punto de terminar.
Mi asistencia a las clases había sido esporádica, y lo poco que estudiaba era tan solo para evitar conflictos con mi familia. Mis dos tutores venían con regularidad a mi casa, pero yo generalmente estaba ausente. Esta última regularidad es la única que puedo discernir en mi carrera de estudiante. En la India, al concluir con éxito 2 años de estudios universitarios, se obtiene un título de grado intermedio en letras. El estudiante puede luego cursar otros 2 años y obtener la licenciatura universitaria. Los exámenes finales para obtener el título de grado medio en letras se acercaban amenazantes. Yo me escapé a Puri, donde mi maestro estaba pasando unas semanas, con la vaga esperanza de obtener su aprobación para no comparecer en el examen. Le puse al corriente de mi embarazosa falta de preparación. Pero Sri Yukteswar sonrió consoladoramente. Te has entregado de todo corazón a tus deberes espirituales, y no podías menos que descuidar los estudios universitarios. Dedícate con tesón a tus libros la semana que viene, pasarás con éxito esa difícil experiencia. Regresé a Calcuta, desechando con firmeza las razonables dudas que me asaltaban ocasionalmente. Al contemplar el inmenso montón de libros sobre mi mesa, me sentí como un viajero perdido en medio del bosque. Un largo periodo de meditación me trajo una inspiradora idea para ahorrar tiempo. Abría cada libro al caso y estudiaba únicamente las páginas que se mostraban ante mis ojos. Después de seguir este procedimiento, por 18 horas al día, durante una semana, me consideré un experto en el arte de preparar exámenes precipitadamente. Los días siguientes, en las salas de examen, constituyeron una justificación a mi aparentemente arriesgado procedimiento. Pasé todas las pruebas, aunque solo por un margen exiguo. Las felicitaciones de mi familia y amigos eran ridículamente cómicas, pues se mezclaban con las exclamaciones que delataban su asombro. O sea, de no se la creían de que de verdad pasó. A su regreso de Puri, Sri Yukteswar me proporcionó una sorpresa muy agradable. Tus estudios en Calcuta han terminado. Yo me ocuparé de que continúes tus 2 últimos años de estudio en la universidad, aquí mismo en Serampore. Yo estaba confundido. Señor, no hay curso completo de licenciatura en letras en esta ciudad. La única institución de enseñanza superior en Serampore ofrece tan solo un curso de 2 años correspondientes a la titulación de grado medio. Mi maestro sonrió con aire malicioso. Estoy demasiado viejo para ir a colectar fondos con el fin de establecer una institución que pueda conferirte la licenciatura. Creo que tendré que arreglar este asunto de alguna otra manera. 2 meses después, el profesor Howells, presidente de la Universidad de Serampore, anunció públicamente que había tenido éxito al obtener los fondos suficientes para ofrecer un curso de 4 años. La Universidad de Serampore se afilió a la Universidad de Calcuta y yo fui uno de los primeros estudiantes que se inscribieron como candidatos para obtener la licenciatura. ¡Guruji! ¡Qué bueno es usted conmigo! Con verdadera ansia deseaba abandonar Calcuta para estar cada día más cerca de usted. ¡Ay, qué bonito! Aquí en Serampore. El profesor Howells no tiene una idea de cuánto le debe usted por su silenciosa ayuda. Sri Yukteswar me contempló con fingida seriedad. Ahora no tendrás que desperdiciar tantas horas en el tren. ¿Cuánto tiempo disponible para tus estudios? Tal vez te conviertas haciendo un buen estudiante en algo más que un repasador de última hora. Pero su acento carecía de convicción. Nota del autor. Como a tantos otros sabios, a Sri Yukteswar le afligía ver la tendencia materialista de la educación moderna. Pocas escuelas exponen las leyes espirituales que conducen a la felicidad o enseñan que la sabiduría consiste en guiar nuestras vidas en el temor de Dios, es decir, en el respeto reverente a nuestro Creador. Los jóvenes que escuchan actualmente, tanto en los institutos de enseñanza media como en las universidades, que el hombre no es más que un animal superior, se tornan frecuentemente ateístas. De modo que ellos no intentan exploración alguna del alma, ni se detienen a considerar que en su naturaleza esencial están hechos a imagen de Dios. Emerson observó: solo podemos contemplar en el exterior aquello que poseemos en nuestro interior. Si no vislumbramos ningún Dios es porque no albergamos ninguno dentro de nosotros. Aquel que imagina que su naturaleza animal es su única realidad se encuentra desconectado de las aspiraciones divinas. Me encanta, me encanta, me encanta. Solo podemos contemplar en el exterior aquello que poseemos en nuestro interior. Si no vislumbramos ningún Dios es porque no albergamos ninguno dentro de nosotros. Aquel que imagina que su naturaleza animal es su única realidad se encuentra desconectado de las aspiraciones divinas. Un sistema educativo que no presente al espíritu como el factor central de la existencia humana se encuentra ofreciendo avidya, falso conocimiento. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no tengas en cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17.
La educación de la juventud de la India antigua era ideal. A los 9 años de edad, el alumno era recibido como un hijo en un gurukula, el hogar de la familia de un gurú como centro de aprendizaje. Un joven actual emplea anualmente una octava parte de su tiempo en la escuela. En contraste, el joven indio pasaba allí la totalidad de su tiempo. Escribió el profesor S.V. Venkateswara en Indian Culture Through the Ages, volumen 1, Longmans Green and Company. Existía en estos centros educativos un saludable sentimiento de solidaridad y responsabilidad, y amplias oportunidades para el ejercicio de la confianza en sí mismo y la individualidad. Había un elevado grado de cultura, disciplina impuesta por ellos mismos y un firme respeto al deber, a las acciones altruistas y al sacrificio, combinado con el sentimiento de debida estimación propia y reverencia por los demás, un elevado nivel de dignidad académica y un sentido de la nobleza y gran propósito de la vida humana. ¡Qué hermoso! ¡Wow! Hermoso episodio. Muchas gracias. Si te gusta este trabajo, me gustaría que te unieras a los miembros exclusivos del canal para recibir más lecturas. Coméntame cómo vas con este texto y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Dios te bendiga.